tardes, mis amados hermanos. Les bendiga rica, grande y poderosamente. Muy bien, hoy vamos a dar continuidad a nuestro estudio acerca de las convicciones. Y el estudio de esta semana, ¿verdad?, nos toca nuestras convicciones en torno a la Biblia. Nuestras convicciones en torno a la Biblia. Quiero que vayamos al libro de Isaías capítulo 66, donde vamos a dar fundamento de lo que hoy vamos a estudiar. Libro de Isaías capítulo 66, versículo 1 y 2 dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y si todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, dice el Señor. Oramos. Padre, te damos gracias pidiéndote que tú añadas, mi Dios amado, sabiduría y entendimiento, mi Dios, a cada uno de tus hijos que hoy van a compartir contigo, mi Dios, y con nosotros esta lección que sé que va a edificar nuestros corazones para que así podamos nosotros, Señor amado, profundizar en el estudio de las convicciones, Señor, y sobre todo de las convicciones de tu palabra. Esto te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien. La opinión que tenemos acerca de la Biblia es absolutamente crucial en nuestras vidas. Tenemos que tener claro esto. Ya sea que nunca la hayamos leído o que leamos todos los días, todos debemos poner nuestra mirada en la palabra del Señor, en las Sagradas Escrituras. Algunos piensan que fueron escritas por diferentes hombres y por consiguiente debe estar llena de errores. Eso es lo que mucha gente piensa. Otros creen que es anticuada y completamente irrelevante, la cual se ha mantenido sin error a lo largo de los siglos. Es al estar convencidos que la Biblia está libre de errores que sentimos una convicción firme que puede guiar nuestras vidas. Repito, es al estar convencidos de que la Biblia está libre de errores, es sencillamente que sentimos una convicción firme de que puede guiar nuestras vidas. Tener convicciones en torno a algo es sencillamente estar tan plenamente convencido de que ese algo es cierto, que lo defendemos sin importar las consecuencias. Por el contrario, sentir preferencia en cuanto a algo consiste en tener una creencia que puede cambiar según las circunstancias. Es al entender la verdad de la palabra de Dios que desarrollamos una reverencia genuina por las Sagradas Escrituras. Vea lo que dice Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, y si todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla sencillamente a mi palabra. Dios sencillamente, su mirada está puesta a aquel que respeta, que valora, que considera, que aplica su palabra en relación a su vida, a la vida de cada uno como hijo de Dios. Entonces, debemos examinar nuestra vida y determinar si vivimos guiados por convicciones o sencillamente por preferencias. Eso es muy importante. Ahora, la Biblia tiene 4 propósitos principales que debemos nosotros plantar en nuestros corazones. Primero, uno de los propósitos de la Biblia es revelarnos al único y verdadero Dios. Esta es una de las grandes verdades de la palabra de Dios, es revelarnos al único y verdadero Dios. Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único y verdadero Dios. Ahora, ¿cómo podremos nosotros conocer al único y verdadero Dios? Bueno, la única forma que Dios, aparte de su creación, nos ha dejado sencillamente para que le conozcamos es sencillamente su palabra.
El segundo propósito sencillamente es mostrarnos cómo podemos ser salvos. Esto es según el propósito, uno de los propósitos que la palabra de Dios trata con nosotros. Mostrarnos cómo poder ser salvos. El tercer propósito, enseñarnos cómo poder vivir en santidad. ¿Sí? Una vida apartada, una vida que agrade a Dios. Esto es lo que la Biblia sencillamente viene o es uno de sus propósitos en relación a nosotros como hijos de Dios. Entonces, enseñarnos a cómo podemos vivir en santidad. Y número 4, equiparnos para servir a nuestro Dios. Estos 4 propósitos son muy importantes, dado que estos son fundamentales sencillamente para que nosotros podamos vivir o llevar una vida cristiana verdaderamente. A veces me preguntaba antes, ¿de qué se tratará? ¿Cuál es el propósito de vivir del que estemos en esta tierra? Bueno, lo primero que la Biblia quiere, ¿verdad? Y Dios quiere que conozcamos es sencillamente que le conozcamos a Él. Lo segundo, repito, mostrarnos cómo podemos ser salvos, porque la voluntad de Dios es que todos alcancemos, ¿verdad? O todos seamos salvos, ¿sí? Esta es la voluntad de Dios. Lo tercero, enseñarnos cómo podemos vivir una vida santa, porque cada quien quiere vivir una vida, o cada quien quiere vivir su vida en este mundo sencillamente creyendo y a veces intentando querer agradar a Dios. Pero el problema es que solamente la Biblia es la única que nos puede enseñar cómo podemos vivir una vida que agrade al Señor. Y lo cuarto, equiparnos para servir al Señor. Ahora, ¿podemos estar seguros que la Biblia es la absoluta palabra de Dios? Claro que sí, tenemos tal seguridad. Vamos a dejar unos principios establecidos en relación a este planteamiento. ¿Podemos estar seguros de que la Biblia, sí, es la palabra de Dios? Claro que sí, podemos estar seguros. Lo primero es que la palabra de Dios es eterna. Escúcheme bien, la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios nunca pasará de moda y se puede aplicar a cada generación. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, las palabras de nuestro amado Salvador quedaron registradas en este libro, ¿sí? En este libro sagrado. De hecho, muchas de sus palabras están registradas, y están registradas, en el caso de mi Biblia, están registradas en rojo para que podamos entender que estas fueron las palabras de Jesús, ¿sí? Hay Biblias que sencillamente están diseñadas de esta manera para que podamos entender que esas son las palabras de nuestro amado Señor y Salvador. Ahora, es eterna, lo primero. Lo segundo, es infalible, ¿sí? La palabra de Dios es infalible. La Biblia es infalible. La Biblia está libre de errores, pues fue el Señor quien inspiró a sus escritores. Fue Dios quien los inspiró, ¿sí? El apóstol Pablo dice sencillamente, o le escribió a un joven llamado Timoteo, ¿sí? En una de sus cartas, ¿verdad? Y vamos rápidamente, voy a tomar parte cuando el apóstol Pablo le escribe en su segunda carta, capítulo 4, versículo 3:16 dice, toda la escritura, vea el texto sagrado, toda la escritura es inspirada por Dios, y no solamente inspirada por Dios, sino dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero ya un momentico, a fin, dice el siguiente texto, que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios es infalible. Lo tercero es la revelación del único y verdadero Dios. Esto es la palabra de Dios, esto es la Biblia. La revelación del único, ¿verdad? Dios verdadero. Es en la Biblia que el Señor nos revela quién es Él y nos provee, ¿sí? Respuestas y ayuda para nuestros problemas. Esto es una grande y poderosa verdad, ¿sí? Es la revelación del único, ¿verdad? Dios verdadero. Es a través de ella,
Repito textualmente lo que nuestro amado Salvador dijo, ¿verdad? Sencillamente, ¿qué le dijo? Vamos un momento al libro del Evangelio según San Juan. Le dice, y esta es la vida eterna, Evangelio según San Juan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, le dijo sencillamente a los que estaban ahí, sus oyentes, que te conozcan a ti, al único y verdadero Dios, y a quien tú enviaste sencillamente al Cristo. Ahora, ¿por qué? Porque es por medio de Él, por medio de ella, que sencillamente tenemos, ¿sí? O podemos tener ese conocimiento verdadero de cómo Dios obra. Hay gente que anda haciendo cosas por ahí que dicen que Dios les ha dicho que fueran y las hagan. Recientemente hay un video, me llama la atención y me dio mucha risa colgado, de un hombre que anda ministrando en un servicio con un martillo. Alguien puso que era Thor con su martillo, ¿verdad? Dándole en la cabeza. Ahora, qué increíble que la Biblia nos dice, ¿verdad?, que es que impongamos las manos. Pero también hay que tener un cuidado. Ahora, el hombre con su gran martillo llegaba y yo decía, ¿en qué momento le dirá un taparazo o un golpe a esa mujer? Porque la mujer pasó y bueno, no sé si fue coaccionada o de tanto que le dijeron que pasa tú, y la mujer pasó. Y yo dije, y la mujer lo veía así, toda recelosa, cuando levantó su martillo y alguien en forma de burla, de jocosidad, dijo, oye, ahora Dios tiene ministros, los ministros Thor, sí, que le daba con su martillo. Mi amado hermano, aunque la Biblia nos dice que ella, sí, acerca de ella misma, que ella es como martillo que quebranta la roca, sí, pero no es para que la hagamos literalmente, nos quememos un martillo y comencemos a darle a la gente. La palabra de Dios nos manda sencillamente a que impongamos nuestras manos. Pero hoy la gente se inventa tantas cosas, tantas formas de administración, que la Biblia no, escúcheme, la Biblia no avala. La Biblia no avala. Entonces, es la revelación del único Dios verdadero, ¿sí? Siguiente, vamos por el cuarto. Expone lo pecaminoso del hombre y su condición perdida. Esto hace la palabra del Señor. Me llama la atención porque los libros de los grandes que quedaron como registros históricos, ellos solamente cuentan las hazañas, ¿sí? Los momentos de valor, de decisión, pero qué increíble que no cuentan sus fracasos, no cuentan sus actitudes, no cuentan sus procederes, no cuentan muchas veces sus malas decisiones, ¿sí? La Biblia es el único libro que revela, ¿sí?, sencillamente la condición del hombre, y también revela muchas de sus decisiones que trajeron mucho fracaso, naciones, familias, pueblos enteros por una mala decisión. Pero lo hermoso es que la Biblia cuenta acerca de nuestros héroes o de los héroes de la fe, cuenta sencillamente que también fueron hombres como tú y como yo, gente que tuvieron también errores, que también tuvieron situaciones, que también fueron gente con complejidades, ¿sí? Entonces, expone lo pecaminoso del hombre y su condición perdida. La palabra de Dios nos enseña que todos hemos pecado, ¿sí?, y que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es lo que nos enseña el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23. Además, un día, ¿verdad?, un día, cada uno de nosotros dará cuenta a Dios. Esto es lo que nos dice Romanos capítulo 14, versículo 12. Entonces, la palabra de Dios expone lo pecaminoso del hombre y su condición perdida. Entonces, estamos en el cuarto principio. Vamos al quinto. Es la guía confiable para nuestro diario vivir. Repito, es la guía confiable para nuestro diario vivir. En la Biblia hallamos la respuesta para cada una de nuestras preguntas. Eso es muy importante. La solución a nuestros problemas y aliento en medio de las pruebas. Pero para que podamos beneficiarnos de su dirección, debemos ser fieles y leer su palabra todos los días. Estamos teniendo un tiempo, mi esposa juntamente conmigo iniciamos un tiempo de una lectura de 40 días, ¿sí? Y mi esposa puso 3 libros para que se pudieran leer, consecuentemente dado que estamos todavía en confinamiento, ¿sí?
le han dado un poquito más de libertad, pero ya estamos en confinamiento. Y tenemos en este confinamiento de medio tiempo, tenemos ese tiempo para poder leer la palabra de Dios, ¿sí? Leer la palabra de Dios y poder también ver unas grandes verdades, ¿sí? En estos días, estudiando el libro de Jeremías, estaba viendo unas verdades allí que yo, oye Señor, esto no, en otra ocasión que lo había leído, no lo había visto como lo estoy viendo en este momento, como me estás enseñando a través de tu palabra. Entonces, es la guía confiable para nuestro diario vivir, ¿sí? Siguiente, nos ilustra las consecuencias del pecado. Repito, nos ilustra las consecuencias del pecado. Desde el comienzo de la humanidad, Dios advirtió a Adán y a Eva de las consecuencias que trae la desobediencia. En todo momento nos dice la verdad, aunque sea dolorosa. Y en nuestros días sigue advirtiéndonos si estamos dispuestos a escucharle, ¿sí? Uno de los problemas que tuvieron nuestros primeros padres, ¿sí?, a los que le llamamos Adán y Eva, fue sencillamente que Dios le dio su palabra, ¿sí? Le dio su palabra a Adán. Y resulta ser que no fueron fieles a su palabra. La desobedecieron, ¿sí? Pero ¿a qué se debió que la desobedecieran? La pusieron en duda, ¿sí? Porque eso es lo que genera la desobediencia, cuando usted pone en duda lo que se le dice, ¿sí? Bueno, pusieron en duda lo que Dios había dicho. Y esto trajo entonces como consecuencia, ¿verdad?, la caída de la raza humana. Y a partir de ese momento la desobediencia entró el pecado, entró la desobediencia. Y vivimos sencillamente esclavos a la desobediencia, esclavos al pecado, entregados a la desobediencia. Y solamente la palabra de Dios, escúcheme bien, la palabra de Dios nos muestra, nos enseña qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. Y aparte no solamente eso que nos muestra, porque podemos decir, mire, el pecado es malo y todo aquel planteamiento y argumentos que podemos usar, pero el problema es que queda de parte de mí a creer, y es ahí donde viene el Espíritu de Dios, ¿sí? Y nos da el poder y también hace que podamos, o nos da la fuerza para que podamos cumplir el mandamiento de Dios, la demanda de Dios en nuestra vida. Entonces nos ilustra las consecuencias del pecado. Siguiente, nos revela el amor incondicional de Dios por nosotros, ¿sí? Esto hace la palabra de Dios. Su amor no está basado en lo que hacemos o dejemos de hacer. Así como los padres aman a sus hijos a pesar de su conducta, el Señor también nos ama de esta manera. Pero ¿dónde sabemos o dónde conocemos que Dios nos ama? Es por medio de su palabra. De tal manera amó Dios al mundo. Escúchame lo que dice el Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 16. Dice el texto sagrado de la siguiente manera. El Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Cuando usted ve, entonces es por medio de la palabra que usted se entera que Dios nos ama, que Dios le ama, que Dios me ama, que Dios nos ama a los que estamos en este lugar presente, ¿sí? Es por medio de ella. No podemos tener otro, usted no puede fundamentar su amor basado en lo que usted siente. No, eso no se puede hacer, porque el problema de nuestros sentimientos es que muchas veces amanecemos con los sentimientos revueltos, y eso no tiene fundamento para que nosotros podamos decir, no, porque a pesar del momento, de la condición, de la situación, Dios nos ama. Esto es una verdad poderosa, pero esto nos lo enseña, nos lo revela la palabra de Dios. Nos explica cómo podemos ser salvos de nuestros pecados. Esto hace la Biblia. Qué hermoso, ¿verdad? Que esto hace la palabra de Dios. Nos explica cómo podemos ser salvos de nuestros pecados. Dios resume su mensaje de salvación en un pasaje de la Biblia, la cual nos dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo estoy volviendo a citar, ¿sí? Entonces,
nos explica cómo podemos ser salvos de nuestros pecados, ¿sí? ¿Cómo podemos ser salvos de nuestros pecados? Por medio de la persona de Cristo Jesús. Declara quién es Jesús y por qué vino también. Esto hace la hermosa palabra de Dios. Declara quién es Jesucristo y por qué vino. Primeramente, Él es el Hijo de Dios, ¿sí? El Evangelio según San Juan también, el evangelista Juan, ¿sí? Le dice a aquellos hombres: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Estoy hablando de Juan el que bautizaba. En ese momento se lanzó un poderoso mensaje. No sé cuántos oirían esas palabras, ¿sí? Parecen, bueno, sencillas, ¿sí? Pero lleva un poderoso mensaje. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba diciendo, yo creo que en eso se resume el Evangelio. En eso se resumen las buenas nuevas, ¿sí? No sé cuántos tomarían en ese momento esas palabras. Pero sí hubieron dos hombres que tomaron esas palabras. Dice el texto sagrado, un hombre llamado Andrés. Escucharon a su maestro, ¿sí? A su mentor, Juan el que bautizaba. Escucharon a Juan decir estas palabras. ¿Acerca de quién? Acerca de Jesús. Y ellos entonces se fueron detrás de él. Y aunque no lo dice, ¿verdad?, el escritor, pero presume, se da por entendido que es el mismo Juan el apóstol que se va detrás. Ahora, al día siguiente, a este Andrés, después que se fueron detrás del Señor, este Andrés sencillamente fue a buscar a su hermano Simón, a quien Jesús lo llamaría Pedro, ¿sí? Lo apodaría Pedro. Este Simón sencillamente fue buscado por su hermano, por aquel mensaje poderoso que le dijo: he aquí el Cordero de Dios. Ahora, esto hace la Biblia, declara quién es Jesucristo y por qué vino. He aquí el Cordero de Dios, ¿sí? El Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. En eso se resume, digo yo, esto es personal, no estoy comprometiendo al mundo cristiano o a los maestros, no, esto lo digo yo. En esto se resume, pienso que, el mensaje del Evangelio. Un mensaje sencillo, práctico, ¿sí? Ahora, ¿qué más hace la palabra de Dios? Explica por qué Jesús nació de una virgen. Eso explica la palabra de Dios. Si Jesús no hubiese nacido de una virgen, hubiese sido igual que los demás hombres pecadores y no hubiese podido ser nuestro Salvador. Por eso el Señor tenía que ser justo y sin pecado. Como era Dios hecho carne, solo Él estaba capacitado para morir en nuestro lugar. Esto lo explica la palabra de Dios. También explica por qué murió en una cruz. Qué precioso y poderoso es sencillamente cuando nosotros dedicamos tiempo a la palabra de Dios. Ve lo grande, lo hermoso. Los sacrificios de animales que se mencionaban en el Antiguo Testamento son un símbolo del sacrificio supremo que el Hijo de Dios haría al entregar su vida en la cruz del Calvario, ¿sí? Al tomar tu lugar y el mío, morir en tu lugar y el mío. También describe la resurrección de Jesús. Aunque murió y fue sepultado, Cristo venció a la muerte al resucitar y ahora se encuentra sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial mientras intercede por nosotros. Esto nos revela el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 1. Vamos un momento a ver Colosenses, ¿verdad? Capítulo 3 versículo 1 y sencillamente podamos confirmar, porque estamos confirmando que podamos tener sencillamente convicción en la palabra del Señor. Libro de Colosenses capítulo 3 versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, ¿sí? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Ve? Entonces describe la resurrección de nuestro amado Salvador. También nos muestra cómo lidiar con la tentación. Esto hace esta preciosa palabra de Dios. Nos muestra cómo lidiar con la tentación. De acuerdo a 1 Corintios capítulo 10 versículo 13, Dios no os dejará ser tentado más de lo que podemos resistir,
sino que dará también juntamente con la tentación, escúcheme bien, dice, la salida, para que podáis soportar. Qué hermoso, ¿verdad que sí? Ahora, ¿por dónde cómo Dios da la salida? Bueno, Dios da la salida por su palabra. También identifica a la persona del Espíritu Santo. Este es libro sagrado. Él es la tercera persona de la Trinidad, quien mora y sella a los creyentes como hijos de Dios. Es su Espíritu quien en todo momento obra en nuestra vida para ayudarnos a comprender las enseñanzas de la Biblia y para que podamos vivir en su voluntad. Mucha gente cree que puede agarrar este libro y lo puede leer sin la persona del Espíritu Santo. Pero déjeme decirle que para poder entender y conocer el plan de Dios, entender las verdades, los principios que están involucrados en este libro sagrado, necesitamos a la persona del Espíritu. Él es quien nos ilumina, porque Él fue quien inspiró a estos hombres, a quienes escribieron, y no solamente los inspiró, sino también, mis amados hermanos, escúcheme, los guió a escribir. Y esto que hoy tenemos en nuestras manos, que le llamamos Biblia, que es un compendio de 66 libros, sencillamente es la palabra de Dios para nosotros. Un manual de vida para que podamos agradar a Dios, sencillamente, o sepamos cómo agradar a Dios. Entonces, también nos enseña la manera en la que debemos enfrentar las pruebas y las dificultades. Esto hace este libro sagrado. Aunque el apóstol Pablo fue usado en gran manera por Dios, tuvo que sufrir muchos problemas. Fue en la prisión que escribió muchas de las epístolas que hoy nos ayudan a lidiar con las pruebas de manera correcta. Qué increíble que una de las cartas que se considera que escribió el apóstol Pablo estando preso, se considera que fue Filipenses. ¿Sí? Ahora, usted cuando lee la carta a los Filipenses, ¿sí?, usted consigue que el tema, ¿sí?, trata con la experiencia cristiana. El tema de esta carta tiene que ver con la experiencia cristiana. Y no solamente, sino una experiencia gozosa. ¿Sí? Porque usted va y estudia esta carta, usted va a conseguir la palabra gozo, bueno, extendido por toda la carta, que sencillamente tiene 4 capítulos. ¿Sí? 4 capítulos. Y usted consigue que sencillamente el apóstol Pablo anima a los creyentes sencillamente a estar gozosos. ¿Sí? Y lo estaba diciendo un hombre que estaba preso, que escribió esta carta. Entonces nos enseña la manera en la que debemos enfrentar las pruebas y las dificultades. También es una fuente de exhortación. Hay un problema en el mundo cristiano, aquí en Venezuela, que muchas veces usan la palabra exhortación es para regañar, ¿sí?, para corregir. Pero la palabra exhortación tiene que ver con animar, ¿sí?, alentar, ¿sí?, a otros. Y este libro es una fuente para animar a otros. Déjeme decírselo. Quiero compartirlo en esta hermosa tarde con usted. Es un libro para animar a otros. Al creer lo que dice la palabra de Dios, sentimos confianza en las promesas de paz y perdón que Él nos ha hecho. Vamos a ver rápidamente el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27. Libro del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27. Miren lo que el Señor les dice a sus discípulos. 14, 27. Me llama la atención esto y le dice estas palabras: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Estas son las palabras de nuestro amado Salvador a sus discípulos, ¿sí? Y creo
que están vigentes en este tiempo para nosotros. Son palabras de ánimo, son palabras de confianza, son palabras sencillamente de exhortación. Y primera de Juan, vamos a ver en el capítulo 1, versículo 9, primera epístola de San Juan, capítulo 1, versículo 9, vea lo que nos dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, vea lo hermoso. El Dios a quien servimos es un Dios que continuamente nos anima. Sí, nos anima a la comunión, nos anima a la búsqueda, nos anima Él mismo. Sí, Él mismo. ¿Pero por medio de qué? Por medio de su palabra. Explica también lo que ocurre en la muerte. Esto hace la Biblia. También la Biblia nos explica lo que ocurre en la muerte. La Biblia es la única fuente confiable que nos explica lo que sucede al morir. Si hemos confiado en Cristo, sabemos que al morir seremos llevados a su presencia, según el libro de 2 de Corintios capítulo 5, versículo 8. ¿Sí? Mucha gente cristiana que no conoce esta verdad de las Escrituras, que no puede tener confianza porque no la conoce, y no puede tener ni confianza ni esperanza, sencillamente muchas veces se desanima al no tener este conocimiento. Ahora, cuando usted tiene este conocimiento, usted se anima y usted sabe que si llegara a ocurrirle o me llegara a ocurrir algo, sé al lugar donde voy. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me da plena confianza y plena seguridad del lugar que Dios tiene para mí. Y esto es lo hermoso, por eso es que digo que es lo esencial, es lo sustancioso del cristianismo. ¿Sí? Entonces, eso explica lo que ocurre en la muerte. Me llama la atención porque los hermanos de Tesalónica le mandaron carta al apóstol Pablo, o posiblemente carta, o tal vez enviaron a un emisario y con unas preguntas, y Pablo le manda la primera carta a ellos, y en el capítulo 4, en el versículo 13, Pablo intenta explicar qué pasa con aquellos que morían, ¿verdad? Porque tal vez no tenían tal vez un profundo conocimiento de la doctrina de la resurrección, o no puedo yo decir o acertar algo o ser certero en eso, pero sí, por lo que vemos la carta, tal vez los hermanos ignoraban qué pasaba, y el apóstol Pablo le dice a ellos: no quiero que ignoren acerca de este asunto. Vea conmigo, vea lo que dice capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son esos otros que no tienen esperanza? Aquellos que no tienen a Cristo. ¿Sí? Nosotros tenemos la esperanza gloriosa, pero Él le decía: no quiero, hermanos, que ignoréis. Porque ¿qué pasa cuando ignoramos una verdad como hijos de Dios? No la podemos gozar, no la podemos disfrutar. Ejemplo: si usted es una persona que sencillamente ha heredado, no sabe, bueno, su padre es rico, esto es sencillamente, es hipotético, ¿sí? Tiene un padre, es rico, usted no lo sabe, bueno, toda la vida ha creído. No estoy contando una novela ni Marimar, estoy hablando de que es una suposición, para que podamos entender una verdad ilustrada de la palabra de Dios cuando se desconoce. Entonces, sencillamente me planteo, y la pregunta es: ¿soy rico? Claro que sí. El problema es que yo no sé que tengo un padre rico. Ahora, ¿soy rico? Sí. El problema es, repito, no sé. Y por mi ignorancia no puedo recibir los beneficios. Y tal vez ese padre muera, y posiblemente yo no conozca, y viviré pobre toda la vida. ¿Pero a qué causa? A causa de que yo no quise conocer la fuente o el origen de mi vida. ¿Sí? Cuando yo era niño, yo sabía que mi madre había tenido una segunda pareja, y yo tendría, creo que 3, 4 años, muy poco
tengo este recuerdo. Y yo sabía que por mi apellido, sabía que el señor que en este momento era su compañero, no era mi padre. Solamente por el hecho de tener un apellido diferente. Mi madre no me lo había dicho, pero solamente por tener mi apellido diferente al de mi padre, el señor que me criaba en ese momento, y mi hermano llevaba un apellido diferente, el primer apellido diferente al mío y el segundo sí era igual, aunque yo no comprendía, ¿verdad? Acerca de esos asuntos de legalidad, de apellidos y el nombre, no sabía ni tampoco, pero yo sabía que ese señor no era mi padre, nadie me lo había dicho. Y yo comencé a averiguar también. Por eso es que le digo, cuando nosotros determinamos conocer la verdad, mis amados hermanos, el Señor Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Siguiente. Entonces, nos asegura el regreso de Cristo, este libro sagrado, y nuestros galardones futuros. Jesucristo ha prometido regresar para llevarnos al lugar que ha preparado en su reino celestial, ¿sí? Pero no solamente nos llevará para llevarnos, sino también nos va a dar, nos va a galardonar, nos va a bendecir. Hay un lugar que la Biblia enseña, ¿verdad? Una verdad de las Escrituras que se llama el Tribunal de Cristo, donde todos los hijos de Dios iremos para recibir nuestras recompensas. Pero eso lo enseña las Escrituras. Entonces, nos asegura el regreso de Cristo y nuestros galardones futuros. También advierte el juicio venidero. En el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 27 nos dice lo siguiente: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Aquellos que han rechazado a Cristo serán juzgados de acuerdo a sus pecados, pero los que le hemos recibido como Señor y Salvador seremos juzgados para recibir recompensas. Eso es lo que nos dice la Biblia. También nos habla de sucesos futuros. ¿Sí? La gente anda buscando por allí, ¿verdad? Querer saber el futuro. Pero es la Biblia la que Dios nos ha dado para que sepamos el futuro. Es este libro que Dios nos ha dado como un regalo para que sepamos y no estemos llenos de incertidumbres en relación a qué pasará mañana. En varios libros de la Biblia, ¿verdad? Dios nos revela lo que necesitamos conocer en relación con los tiempos finales. Cuando usted ve el Evangelio según Mateo, capítulo 24, ¿verdad? Cuando usted ve el libro de Apocalipsis, usted ve también el libro de Daniel y también otros profetas, sencillamente hay una gama de conocimientos en relación al futuro. Pero Dios también nos los ha dado a conocer, porque Él no quiere que estemos ignorantes acerca de estos asuntos, pero sabe que están aquí en la palabra del Señor. Y por último, es la palabra indestructible del Dios vivo. Es la palabra indestructible del Dios vivo. A lo largo de la historia, muchas personas se han burlado, mofado de la Biblia. Hay quienes hasta han tratado de destruirla, pero Dios la ha preservado para que permanezca para siempre. Isaías capítulo 40, versículo 8. Vamos a ver lo que nos dice para finalizar este estudio. Libro del profeta Isaías capítulo 40, versículo 8. ¿Sí? Isaías 40, versículo 8 dice de la siguiente manera. Escúcheme, mi amado. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanecerá para siempre. Ahora, reflexionemos en relación a lo que hemos estudiado o lo que hemos compartido hoy. ¿Está usted convencido de que la Biblia es la infalible palabra de Dios? ¿Está usted convencido? Porque uno de los problemas que tenemos hoy en este tiempo es que la gente está muy cargada de incertidumbre, cargada de miedo, cargada de tantas situaciones que la situación en la que vivimos hoy a nivel mundial, y no solamente a nivel mundial, sino como nación, nos puede llevar a
llevar a creer, ¿verdad? Muchos tal vez que digan Dios no existe. Segundo, no, la palabra de Dios no se cumple. Pero ya va un momento, la palabra de Dios me enseña lo contrario. Entonces, de ser así, ¿cómo le ha impactado y transformado su vida? La palabra de Dios. Y si no es eso lo que cree, ¿qué es lo que hace dudar de su infalibilidad? ¿Sí? ¿Cuánto valor le da a la palabra de Dios usted, no solamente en su vida en relación al tiempo? ¿Será que sus acciones apoyan sus creencias? Hay gente, y Jesús lo dijo, como el caso de los fariseos. Le dijo, hagan los que ellos dicen que hagan. Perdón, hagan lo que ellos dicen que hagan, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Sí? Muchas veces nuestra vida no connota con las Escrituras. ¿Qué puede hacer para que la Biblia venga a ser su posesión más preciada y la que más más uso le dé, perdón? Repito, ¿qué puede hacer para que la Biblia venga a ser su posesión más preciada y a la que más uso le dé? ¿Qué puede hacer? Muy bien. Cuando nosotros entendemos y nos convencemos que la palabra, sin esta palabra de Dios no podremos vivir. El Señor le dijo en un momento a Satanás, en un momento de una tentación, que fue tentado, le dijo sencillamente, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Crees tú eso? ¿Estás convencido tú de eso? A lo largo de los años, lo único, creo que más he dedicado tiempo y he trabajado es en relación a poder creer este libro de tapa a tapa. Sé que ha sido difícil, sí, pero el Espíritu de Dios, quien pone en nosotros el deseo, sencillamente nos ilumina, y nosotros poniendo la parte nuestra, el esfuerzo, la dedicación, el querer conocer la verdad. Jesús lo dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La necesidad de conocer la verdad, la demanda de nuestro corazón de conocer la verdad es la que va sencillamente, escúcheme, va sencillamente a traer convicción profunda sobre este libro. Oramos. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús por darnos hoy la oportunidad en el nombre de tu Hijo amado, Señor, de poder compartir, mi Dios amado, con nuestros hermanos y amigos, Señor, acerca de nuestras convicciones o de nuestra convicción en relación a tu palabra, Señor. Permítenos que podamos profundizar. Permítenos que podamos, Señor, echar raíces profundas, mi Dios. Y así como aquella comparación que tu Hijo hizo, aquel que oyere estas palabras, lo compararé a un hombre prudente. Y aquel que no lo oyere, la compararé a un hombre insensato. Señor, que nosotros podamos trabajar y profundizar, Señor, para que podamos ser hombres prudentes, hombres de la palabra, te lo pedimos. Hombres y mujeres de la palabra, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que Dios me les bendiga y tengan una feliz noche. ¿Sí? Muchas gracias.